¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos y bueno, pues hoy nos encontramos con la maestra Marisela Cifuentes. Un Hola. gustazazo, mi querida Marisela, que siempre estás aquí Un con gusto nosotros para mí. apoyándonos. De nuevo. Sí, gracias, en la Casa de la Justicia, aquí en el Instituto Mexicano para la Justicia. Y bueno, pues, ¿por qué la visita de la maestra Marisela? Tenemos varios anuncios que me adelanto, ustedes la conocen perfectamente bien. Gracias. Excelente procesalista, estudiosa del derecho, postulante también, para aquellos que dicen que el que no postula no puede escribir. Me consta que has postulado, que llevas asuntos, estás pendiente y vigilante de los procedimientos, vas a los juzgados a ver cómo actúan los jueces. Así es. Me parece interesante en las experiencias vividas como postulante y en lo que has observado, los jueces, los litigantes, ¿se entiende ya el sistema? ¿Es cierto que estamos en conciliación o todavía estamos en aprendizaje del sistema? Como yo te decía, si lo pudiera decir metafóricamente hablando, ahorita estamos en época de lluvia, ¿no? Tendencia de que se despeje el cielo, sí hay. El problema es que se sigue difundiendo mucha información errónea. Claro. Yo no hace mucho, y aquí empiezo a ganarme enemigos gratuitos porque tengo una habilidad de meterme en problemas. Hace 2 o 3 días leía, por ejemplo, alguien que seguía identificando lo que es el dato de prueba con una etapa determinada y decía, el dato de prueba es aquello que se presenta en etapa de investigación y medio de prueba es aquello que se presenta a partir de la etapa intermedia. Cuando identificamos esto, que son los conceptos de primaria, ¿no? que básicamente cualquier abogado debería ya tener claro qué es el dato de prueba, qué es el medio de prueba, y todavía se sigue difundiendo de esa manera. Quiero decirte que estamos todavía muy atrasados en ese punto, ¿no? Sí, porque es un concepto, no por etapa procesal, ¿estás de Claro. acuerdo? Es un concepto distinto que, por cierto, tú manejas muy bien en tu libro de categorías procesales, que lo recomendamos. Gracias. ¿Ya hay segunda edición? ¿Ya hay Estamos disponibles? terminando esta edición. Esta de categorías procesales, afortunadamente, a diferencia del primer libro, entró en todas las librerías grandes del país, como es pues Gandhi, Sótano y otras. El primer libro no, el primer libro entró como en cortito para los amigos. Más orgánico, como dicen ahora. Así es, más, la verdad es que lo hice 80% motivada por ti, porque tú me dijiste... No, ni me digas, tú eres la autora. Que escribiera, y también por la gente de las redes sociales que insistía mucho en que había cosas interesantes que yo les podía contar. Y se fue, esa obra básicamente se agotó a través de redes sociales y en los cursos o las conferencias que yo di. Así que de ese libro ya estamos próximos a sacar la segunda edición, yo calculo que a finales de este mes. Y de categorías procesales, que es la segunda obra, este libro se refiere a la etapa de investigación y a unas figuras muy concretas de la etapa de investigación. Este libro estamos agotando la primera edición y yo espero que haya una segunda, yo creo el año que entra, porque hubo un momento en el que el editor me dijo, ya hasta ahí, porque yo tenía muchas cosas más que decir, ¿no? Entonces estamos en espera de una segunda de categorías, pero todavía está disponible, ¿no? Y sí, la verdad es que tienes razón. Mira, cuando empezaron a salir los primeros libros, pues yo he sido postulante de siempre. A mí el tema de conceptos, quiero aclarar, me parece un poco postulante, litigante, y no se dice así. Hay quien se preocupa mucho por los formalismos, pero bueno, yo soy postulante, litigante toda la vida, y resulta que empezaron a salir libros extranjeros cuando había códigos locales del sistema adversarial. Ni siquiera había un código nacional. Ajá. Cuando se viene la reforma de la Constitución en el año 2008, vienen libros cuando no había en México ni siquiera sólidamente un código nacional, y había los intentos del Estado de México, bueno, obviamente Chihuahua con anticipación, intentos y buenos algunos, otros malos. Yo creo que ni tan malo fue lo escrito ni tan bueno es lo oral. Claro. Es un tema de comprender, si estás de acuerdo conmigo, precisamente por qué se cambia un sistema oral. Está muy dicho sobradamente el hecho de que el sistema inquisidor, el juez investigaba, todas las partes que conocemos, pero más a fondo, para ti, ¿por qué y qué beneficio nos trajo la oralidad en nuestro país? Bueno, yo pienso primero que se satanizó mucho el sistema anterior, ¿no? Ni todo lo anterior es totalmente malo, ni todo lo nuevo es totalmente o absolutamente bueno. Yo creo que ahí
caímos todos en la vorágine de aquellos discursos que se aventaban muchos profesores, dicho coloquialmente, de adiós al sistema inquisitivo, bienvenido al sistema acusatorio, la oralidad Garantista, es ¿no? garantía de todos los derechos y de la economía procesal, algo que hemos visto que no es cierto. Tiene grandes virtudes la oralidad, porque es un lenguaje negociable, porque para entender muchos aspectos del sistema tenemos que partir de una premisa sustancial. Primero, que nosotros, los abogados, no tenemos un lenguaje independiente de la realidad del mundo fáctico, digamos. Es decir, compartimos el lenguaje común. No es como en las matemáticas, que tienen su propio lenguaje y no hay duda Sí, claro, de su interpretación. 2 más 2 es 4 y 2 más 2 será 4 dentro de Y hay quien dice que 10 no, ¿no? años si no surge una revolución científica. Pero en el mundo del derecho, el gran problema que tiene el mundo del derecho es un problema de lenguaje. Entonces, cuando alguien utiliza el concepto, por ejemplo, perseguir o el concepto de citar, entonces tenemos que interpretar qué significa de acuerdo a la norma, citar como citatorio o citar como mencionar, etc. Entonces, ese problema de los lenguajes en el mundo escritural, en el mundo donde se desarrollaba 80% la escritura, generaba que tú no tuvieras al interlocutor que pudiera precisarte qué quiso decirte en un escrito, ¿no? Lo que generaba una dilación en la resolución de determinados actos jurídicos, porque primero había que clarificar qué había querido decir el pretensor de un acto jurídico. Te hacía una petición, tú eres el juez y necesitas la precisión de qué es lo que te está pidiendo. Eso dilataba los procesos. Hoy en día la oralidad te permite que en esa dinámica de interacción, en esas relaciones intersubjetivas que hay entre el juez y las partes, pues ahí mismo se vayan resolviendo las pretensiones, la resistencia que opone el otro, y que muchas veces se pueda negociar ahí la interpretación que se le da incluso a la propia norma. Esa es la virtud de la oralidad, pero no es solamente el tema de que el lenguaje hoy en día pueda ser claro y pueda ser corregido en el momento. Te da también otro tipo de garantías. Te da la garantía de que la sociedad pueda controlar la actuación de los operadores, porque los está viendo en directo en esa interacción, y tú puedes revisar, por ejemplo, el desarrollo de una audiencia y saber en dónde estuvo bien o mal la decisión judicial, en dónde se hizo un exceso, porque fue más allá a lo mejor de las pretensiones y la resistencia que tenían las partes, en fin. Hay, yo creo, muchas cosas que decir en materia de oralidad. No la relacionaría directamente con que es un sistema garantista, menos en el caso mexicano, en donde yo creo que nos quedamos todavía cobijados por muchas malas prácticas del sistema Malas anterior, prácticas, ¿no? y nuestra cultura misma, ¿no? Un país donde todos somos sospechosos y al final nadie es culpable. Claro. Y donde la verdad es que se ven pues varios criterios muy discutidos o muy discutibles, susceptibles de analizar de varios juzgadores. Pero tocaste temas importantes, la actuación de la sociedad. No quiero entrar al tema justicia, que es un tema muy... No vamos a llegar a nada, pero sí, por ejemplo, en la etapa de investigación, la actuación del defensor o asesor jurídico, privados. He notado, por ejemplo, que los ministerios públicos todavía son reacios a ciertos actos de investigación propuestos por las partes. Para ti, ¿qué limitantes nos da como postulantes particulares el Código Nacional? ¿Nos permite hacer todo con los rangos de no violación de derechos humanos, los rangos de legalidad? Es decir, ¿puedo hacer mi propia investigación como defensor? ¿Puedo hacer mi propia investigación como asesor jurídico, llevársela al MP? ¿O debo depender del Ministerio Público o llevar a control judicial? Digo, sé que hay una lista de controles judiciales, eso no lo discuto. Me refiero a la cuestión de investigación de cuestiones que no requieren de control judicial. Claro. Bueno, fíjate que nosotros nos quedamos, nosotros me refiero a la sociedad que interactúa en los procesos penales,
en la visión de que el Ministerio Público era el único que podía realizar a lo mejor investigación y que todo tenía que hacerse por conducto de él, ¿no? Aquella famosa fe pública que tenía el MP generaba que cualquier acto, para que tuviera una vigencia procesal, entonces tenía que realizarse ante el Ministerio Público, o bien podías hacerlo tú, pero tenía que ser ratificado o corroborado por el propio Ministerio Público. Yo creo que esta premisa desaparece en las condiciones del nuevo sistema, en tanto que desaparece la fe pública del Ministerio Público. Claro. Ahora, ¿por qué desaparece la fe pública del MP? Este es un tema que muchas veces se ha relacionado con que se bajó el estándar probatorio de la vinculación a proceso. Creo que esta es una de las grandes, si lo puedo decir con todas sus palabras, una de las grandes mentiras que nos han vendido del sistema y sobre todo en la que se han alojado los llamados jueces justicieros para vincular a proceso a todo imputado. No es cierto que el estándar de la vinculación sea mínimo. Dame la oportunidad de que vayamos a un corte y regresamos para que hablemos de este tema tan importante. El estándar probatorio, la fe del Ministerio Público, la actuación de las partes en la investigación y en todo el proceso penal. Gracias, ahorita regresamos.